noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para este martes 22 de octubre. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Frances Betancur. Adaluz, muy buenas noches, amigos oyentes y a todos aquellos que nos sintonizan a través de Radio Hogar. Le damos también la cordial bienvenida. Vamos a iniciar con nuestros titulares. En esa emisión de FETV Diario, martes de protestas en Asamblea, diversos sectores se oponen a las reformas constitucionales. Sector empresarial considera que es arbitrario la solicitud de aumentar a $1.000 el salario mínimo. Católicos de todo el mundo celebran hoy la fiesta de San Juan Pablo II. Y en Notas del Mundo, jornadas de protestas en Chile cobran la vida de 15 personas. Sebastián Piñera busca soluciones. Conozca los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Iniciamos con la información en FETV Diario y miembros de CONATO exigieron este martes suspensión del debate de las reformas constitucionales. Fuertemente custodiada por miembros de la Policía Nacional, así permaneció durante la tarde de este martes la Asamblea Nacional luego de los hechos acontecidos durante horas de la mañana, donde estudiantes de la Universidad de Panamá irrumpieron en este órgano del Estado. Pasadas las 4 de la tarde, miembros del Consejo Nacional de Trabajadores también realizaron una protesta pacífica. Solicitamos que se suspenda el debate en la Asamblea Legislativa. Hoy es la primera marcha, vendrán otras más y otros grupos se estarán sumando también al CONATO en el día de mañana. El ejemplo que tenemos que seguir, tanto de Chile como de Ecuador, como de Honduras, de la lucha en la calle para exigir realmente esa derogatoria en contra del pueblo panameño. Los miembros de CONATO entregaron una propuesta al personal de la Asamblea Nacional y destacaron que este miércoles volverán a asistir al Palacio Justo Arosemena para tener participación en el debate de las reformas constitucionales. Esto mañana va a venir más gente a la Asamblea Legislativa a exigirle a los diputados que suspendan ese debate. El pueblo quiere entrar a la Asamblea a exigir la suspensión del debate. La presidenta de la CGTP, Nelva Reyes, indicó que hay muchas inconsistencias en el debate de las reformas constitucionales. Por eso es que estamos en contra de estas reformas constitucionales. En todos nos van a eliminar también los derechos, o sea, los derechos humanos. Estas reformas atentan contra los derechos humanos de la población. Por eso estamos aquí, llamamos al pueblo panameño a que no desmayemos un solo día para venir a exigir la derogatoria de todas esas reformas. Es importante mencionar que aunque en la agenda para ese martes de la Asamblea Nacional se tenía estipulado el inicio del pleno a las 12 de la tarde, el recinto pasada a las 5 de la tarde de este martes estaba completamente vacío. Con imágenes de David de León, Ramsés Betancur, FETV Diario. En medio de las fuertes lluvias, estudiantes de la Universidad de Panamá junto a docentes y administrativos de la primera casa de estudios marcharon hasta la Asamblea Nacional en son de protesta pacífica. Esto en rechazo de las reformas constitucionales. Creo que eso no beneficia para nada la calidad de la educación. Rector, ¿qué otras medidas se contemplan si los diputados no deciden bajar estos proyectos que ya fueron aprobados en primer debate? Bueno, nosotros conformamos un comité en defensa de la educación pública que se va a reunir esta tarde y va a evaluar las nuevas medidas. Y por otro lado, un grupo de mujeres realizó una marcha que llegó hasta los predios de la Asamblea Nacional de Diputados. Las manifestantes rechazan la decisión que tomó el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en torno al caso que se le sigue a un diputado de la Asamblea Nacional por supuesto acto libidinoso y violación carnal. Las manifestantes piden la denuncia del diputado. Estamos exigiendo fundamentalmente la protección a las víctimas en el caso del diputado Arquesio Arias del PRD. Consideramos que mínimamente se debió haber separado del cargo y mínimamente su bancada PRD debió habérselo pedido y casi que exigido. Esta justicia es una justicia que revictimiza a las víctimas, a las mujeres, a las niñas, y por eso estamos protestando. Cambiamos de tema porque el sector empresarial manifiesta que es un exabrupto
aumentar el salario mínimo cuando la economía se encuentra inestable. Sin embargo, esperan llegar a un consenso. Una vez que culminara el proceso de consultas para el salario mínimo, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, manifestó que se ha avanzado positivamente en la mesa del diálogo y esperan llegar a un consenso entre empresarios y el sector obrero. Atendimos alrededor más de 100 cortesías de sala entre el sector de los empresarios y el sector de los trabajadores. Nosotros nos quedan 4 reuniones pendientes que se van a realizar aquí en Panamá. Vamos a tener un espacio donde vamos a poder intercambiar entre el sector de los trabajadores y el sector de los empresarios, y también vamos a tener a todo el equipo técnico atendiendo cada una de estas reuniones para poder nosotros cumplir con esa meta que nos habíamos establecido de a finales de noviembre poder tener ya algunos avances. Sin embargo, la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Mercedes Eleta, expresó que es un exabrupto el aumento del salario en época de austeridad y que esto podría incrementar la tasa de desempleo. La posición del sector empresarial tiene que ver con que tenemos que ser cautos. La situación económica está muy difícil, no ha habido la reactivación que quisiéramos o que esperábamos que se diera. Y el tema del salario va a incidir de una manera directa en esa viabilidad de que las empresas puedan seguir muchas de ellas operando. O sea que sí, el llamamiento es a ser tremendamente cautos y que las expectativas sean cónsonas con una realidad económica que vive el país. Es desconsiderado aumentar el salario mínimo en Panamá, ya que tenemos el salario más alto en Latinoamérica, expresó el presidente del Sindicato de Industriales y también empresario, Aldo Mangravita. Tenemos el salario mínimo más alto de Latinoamérica. Somos el país más caro para producir y lo que no podemos tener esto exabrupto cada 2 años con esta comisión mal llamada de salario mínimo, que es para revisar el salario mínimo que es el más alto de Latinoamérica, nos hace el país más costoso para producir. Faltan 4 reuniones pendientes del equipo negociador, los cuales esperan culminar a finales de noviembre. Con cámara de Oriel Arce, Milady Madrid, FTV Diario. Buenas noches, amigos televidentes. Y bueno, en la mañana de hoy ocurrió lo que creo que era, dicen en el béisbol, bola cantada. Sí, el rector de la universidad y los directivos de la Universidad de Panamá, así como los docentes y estudiantes, se enteraron que habían 2 o 3 reformas a la Constitución introducidas por diputados para modificar el status quo de la Universidad de Panamá. Y fueron a manifestar su desagrado, su descontento, su repudio a dichas propuestas. Teóricamente, esa marcha debió salir de la universidad hasta la asamblea sin mayor problema que las consignas del tranque el tranque a los vehículos, y cuando llegaba a la asamblea tenía que ocurrir lo normal, que era lo normal, que el presidente de la asamblea o una comisión los recibiera. Pues no ocurrió lo normal, nada de lo que ocurrió fue normal. ¿Por qué? A alguien aquí había que explicarle lo que iba a pasar con los jóvenes estudiantes de la universidad hoy protestando. Pero es que la habilidad del que es un buen político dice, espérate, aquí en lugar de tener, o además de la seguridad, vamos a estar una comisión de diputados para recibirlos de inmediato, hacerlos entrar, escucharlos, darle una respuesta y termina el problema. No fue así, no lo querían recibir, no abrían la puerta, trancaron la puerta, estaba la seguridad de la asamblea, estaban los antimotines dentro de la asamblea y se formó como dicen los venezolanos, el zaperoco. ¿Qué es lo que vimos hoy? Fíjese que al final, ¿qué corrieron a decir los diputados?
esos artículos no van. Tienen el compromiso que esos artículos no van a pasar. Lo vamos a echar para atrás. Pero es que el problema es que, ¿para qué llegaron allí? ¿Para qué llegaron a ese punto de la discusión? ¿Por qué no había la comisión de diputados allí mismo en la puerta esperándolos para recibirlo y de esa manera evitar la confrontación que se dio? Porque es que esas noticias, amigos televidentes, no son buenas. No son buenas cuando el mundo está viendo lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Chile, mejor dicho, lo que pasó en Ecuador, lo de México, lo de Hong Kong, lo de Líbano, lo de Barcelona. Dice, añade a Panamá en la lista. Bueno, lo de hoy solamente fue lo de los universitarios. Esta tarde, un grupo de trabajadores organizados, creo que CONATO, también llegaron a la asamblea. Allí, hasta donde pude saber, no hubo piedras ni palazos, ¿no? Hasta donde pude saber. Pero ¿qué es lo que va a estar pasando? A medida que la sociedad perciba que los diputados avanzan en el debate de la reforma de la Constitución, en esa misma medida, más sectores se van a ir organizando. Y cada uno va a ir a pedir ese artículo que nos afecta a nosotros, no. Este otro de este otro grupo, tampoco. Y van a terminar gobernando, o mejor dicho, legislando, en base a la presión ciudadana. ¿Y por qué? Porque simplemente, para decirlo en términos coloquiales, parece que algo le pusieron al agua o al ambiente en la asamblea y, como decimos en términos vulgares panameños, se ñampearon. Y comenzaron a meter toda suerte de propuestas en un debate de índole constitucional. Entonces, hoy, cuando ya estamos a 9 días de finalizar el periodo ordinario de sesiones, la asamblea día a día pierde la legitimidad, no la legalidad la tiene, la legitimidad de legislar en función de cambios constitucionales, porque se percibe en el ambiente cómo aumenta el rechazo al ejercicio que se está haciendo en la asamblea. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde da. En el segundo bloque les quiero hablar un poco de Chile, pero también de esto mismo, de la reforma constitucional en Panamá y cómo pudiera desembocar esto o cómo pudiera mejor parar. Eso será en el segundo bloque. Estaremos pendientes de ese segundo análisis, profesor Cabrera. Es momento de ir con notas internacionales. Y vamos a iniciar precisamente en Chile porque el presidente Sebastián Piñera propone un acuerdo social tras la cuarta jornada de protestas en este país. Los detalles en la siguiente nota. Cuarta jornada de protestas en Chile. La intensidad de las manifestaciones no se dio el lunes en el país sudamericano, envuelto en un estallido social que deja una decena de muertos y cientos de heridos. El presidente Sebastián Piñera apeló al diálogo, tan solo un día después de su controvertida declaración al afirmar que Chile enfrentaba una guerra. Mañana me reuniré con presidentes de partidos, tanto partidos de gobierno como partidos de oposición, para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez, con eficacia y también con responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos. El lunes, los manifestantes tomaron la Plaza Italia, en el centro de Santiago, donde el fin de semana fue declarado el estado de emergencia y un toque de queda. En medio del ambiente de tensión, muchos chilenos intentaron retomar sus actividades normales, pero sin mucho éxito. Varios empleadores cancelaron las jornadas de trabajo y las clases estaban suspendidas en prácticamente todos los colegios y universidades hasta al menos el martes.
Se registraron largas filas en las gasolineras y en los pocos supermercados que abrieron. La Bolsa de Santiago cerró con una caída de 4,61%. Las protestas iniciaron por el aumento de la tarifa del metro, pero los inconformes extendieron rápidamente sus reclamos. Lo que ocurre no es solamente porque hayan bajado, o sea, hayan subido el metro por 30 pesos. Lo que ocurre es por lo que, como dice un letrero, lo que viene ocurriendo hace 30 años atrás. Tenemos el tema de la FP, de las colas en los policlínicos, las listas de espera en los hospitales, los costos de los remedios, los bajos sueldos. El movimiento incluso hizo eco fuera del país, con una manifestación frente a la embajada chilena en París y una concentración de cientos de personas frente al consulado chileno en Buenos Aires. Bien, y seguimos ampliando esta información porque el número de fallecidos en las violentas protestas que afectan a Chile aumentó a 15, sumando 3 víctimas al anterior reporte oficial, informó este martes el gobierno. Otras 3 personas murieron en Chile en las violentas protestas que sacuden el país, llevando el balance de fallecidos a 15. Según un reporte del gobierno difundido el martes, los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos e incendios en comercios han dejado 11 muertos en la región metropolitana y 4 en otras regiones del país, 3 de ellos por impacto de bala. Más de 2.600 personas han sido detenidas. El lunes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó a su vez de más de 80 personas heridas por arma de fuego. Santiago y la gran mayoría de las 16 regiones de Chile están en estado de emergencia y 20.000 militares y policías están conteniendo las protestas, que no dan señales de ceder. Mientras se anuncian nuevas huelgas y movilizaciones, el presidente Sebastián Piñera se reunirá el martes con líderes de todos los partidos políticos, en un intento de buscar una salida al estallido social. Avanzar hacia un acuerdo social. Avanzamos con más información de carácter internacional porque pérdida de tiempo y energía, así lo asegura el presidente de la Comisión Europea sobre el acuerdo del Brexit que propone Boris Johnson. La Unión Europea hizo todo lo que estaba a su alcance para garantizar una salida ordenada del Reino Unido. Así lo aseguró el martes el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ante la Eurocámara. En verdad me ha dolido gastar gran parte de este mandato con el Brexit, cuando no pensaba en otra cosa que en ver cómo esta unión podría ser mejor para sus ciudadanos. Fue una pérdida de tiempo y una pérdida de energía. Juncker dijo que el bloque europeo esperaría la aprobación del Parlamento británico para un nuevo acuerdo de divorcio antes de ratificarlo. Y Bolivia se encuentra en caos tras resultados electorales, incendios, protestas y gases lacrimógenos. Veamos. Estallido de violentas protestas en Bolivia mientras el presidente Evo Morales se acercaba a una nueva reelección. El mandatario quedó el lunes a un paso de ganar en primera vuelta las elecciones en Bolivia, pero su rival, el expresidente Carlos Mesa, denunció un fraude. Luego de que el sistema de conteo de votos estuviera suspendido durante 20 horas, el escrutinio reflejó un cambio en la tendencia a favor de Morales, despertando las sospechas. Miles de personas se manifestaron en La Paz y otras ciudades del país. En la capital, una turba enardecida incendió la fachada de la sede del Tribunal Electoral, haciendo retroceder a la policía antimotines. ¡Si esto no es el pueblo dónde está! Porque es un fraude total. Está claro que no quieren a Evo Morales. En las ciudades, la mayoría ha votado en contra de él, pero él aparece de la nada, aparece ganando en todo lado. Estamos renegando. El Tribunal Supremo Electoral paralizó la difusión del escrutinio el domingo, tras un primer y único informe de conteo rápido del 84% de las actas, que daba un 45,28% a Morales y un 38,16% a Mesa, datos que anticipaban una segunda vuelta el 15 de diciembre. Pero cuando el recuento rápido de actas fue reanudado al finalizar la tarde del lunes, dio sorpresivamente a Morales un 46,87% y a Mesa el 36,73%, con el 95,30% de las actas. Según la Constitución boliviana, el ganador en primera vuelta debe obtener el 50% más uno de los votos válidos, o al menos el 40% de los sufragios, con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo lugar.
queremos que se respete el voto de las provincias y así para no ir a la segunda vuelta. Por eso estamos aquí todos. La misión de observadores de la OEA expresó su preocupación y sorpresa por el drástico cambio en el conteo de votos, mientras que los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia pidieron restablecer la credibilidad y transparencia del proceso electoral. Los bolivianos habían rechazado en un referéndum de 2016 que Morales pudiera postularse para un cuarto mandato consecutivo, pero el presidente se vio favorecido por un fallo del Tribunal Constitucional que lo habilitó en 2017 para una reelección indefinida. Volvemos nuevamente a Chile porque hay información que se ha generado hace unos minutos y es que el presidente de la República, el presidente Sebastián Piñera, ha pedido perdón por su falta de visión y detalla su agenda social. Entre las palabras que ha dicho Piñera, destaco lo siguiente: es verdad que en los últimos problemas no se han producido en los últimos días, se han acumulado en las últimas décadas. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos, reconozco esta falta de visión y le pido perdón a los millones de compatriotas. Entre las medidas, abarca desde el aumento de un 20% a la pensión básica solidaria, un ingreso mínimo garantizando 350.000 y dejar sin efecto la reciente alza de 9,2% de electricidad. Vale destacar también a esta hora, amigos televidentes, que se generan algunos enfrentamientos en Chile y también que hay toque de queda hasta las 6 de la mañana en este país suramericano en varias provincias de Chile. Adaluz. Así es, Ramsés. Bueno, con esta información que se genera en último momento de lo que acontece en Chile, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en FTV Diario. Ya volvemos. 8:29 minutos de la noche, estamos de regreso con FTV Diario. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Es momento de ir con las notas eclesiales. Amigos televidentes, estas son parte de las imágenes de lo que fue la solemne procesión en la fiesta de Cristo Negro de Portobelo, festividad que se presentó el lanzamiento oficial de Trineo Juvenil en la iglesia panameña, que dedicará 3 años a la juventud. Este es el fruto del trabajo que se hizo durante 3 años en la Jornada Mundial de la Juventud y que realmente pues demuestra la presencia de los jóvenes en el corazón de la iglesia, en el corazón de los pastores, y queremos que este tiempo sea un tiempo para caminar juntos, para soñar en grande, ¿verdad? Lo que puede hacer la pastoral juvenil por esta iglesia panameña. La emoción más grande es sentir que serán los jóvenes los que nos van a motivar a nosotros, los que nos van a inspirar, los que nos dan esa esperanza, ¿verdad? De que, como decía el Papa en aquel momento, es el hoy de los jóvenes, es ese hoy de Dios en la vida de ellos, y que tratemos de este tiempo de gracia que Dios nos da en este trienio, poder descubrir todo el tesoro, la riqueza que Dios ha depositado en todos los jóvenes. Y en otro asunto, la iglesia festeja hoy la memoria de San Juan Pablo II. El Papa Francisco, mediante un tuit, recordó a este gran hombre. Cada 22 de octubre la Iglesia Católica conmemora la fiesta litúrgica de San Juan Pablo II.
Se decidió que fuera esta fecha porque este día, en 1978, comenzó oficialmente su pontificado. Non abbiate paura, solo lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. Aunque este año no es un aniversario redondo, Francisco lo ha recordado con este mensaje en Twitter. El Papa da gracias a Dios por el bien que Juan Pablo II hizo en el mundo y en los corazones con sus palabras, obras y santidad. Cada día miles de personas se detienen a rezar ante la tumba de Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro. Pocos saben que el Vaticano tiene una webcam desde la que es posible visitar este lugar desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Un modo de recordar a un santo universal. El sínodo sobre la Amazonia ya está en su fase final. El cardenal Claudio Hummes está preparando las conclusiones y una comisión de 12 personas, 4 de ellas elegidas por el Papa, verificará que reflejen lo que se dijo durante las conversaciones. El cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, es uno de esos 4 nombrados por el Papa. El papel de las mujeres en nuestras comunidades católicas, el papel de los ministros instituidos y los ministros ordenados, son temas sobre los que se discute. Veremos al final del sínodo qué propuestas se hacen sobre ellos al Papa. El documento provisional no será muy extenso. Se entregará a los 185 padres sinodales el viernes, que tendrán unas horas para estudiarlo y proponer cambios. El sínodo ha servido sobre todo para llamar la atención mundial sobre la situación límite de estas personas y sobre la crisis medioambiental. Es una tragedia humana. El Papa insiste en alertar a toda la Iglesia sobre el destino de estas personas. Para mí es un gesto enorme. Me ha enseñado a estar atento a quienes no tienen voz. El sábado por la tarde, los 185 miembros del sínodo votarán las propuestas concretas y se conocerá sobre qué cuestiones hay consenso. De los 12 grupos de trabajo, 6 estaban a favor de ordenar a hombres casados para paliar la escasez de sacerdotes. 2 se oponen y 3 proponen estudiar más a fondo la cuestión. También 7 grupos han abordado la posibilidad de extender a las mujeres el diaconado permanente. La idea general que todos apoyan es la de aumentar los ministerios de hombres y mujeres laicos. El sínodo es un órgano consultivo. El sábado entregará sus propuestas al Papa, que tomará una decisión al respecto en los próximos meses. Bien, en medio de este sínodo para la Amazonía, unas imágenes indígenas fueron hurtadas y lanzadas al río Tíber, lo que ha generado una gran polémica. Veamos. A pocos metros del Vaticano se encuentra la iglesia de Santa María en Traspontina, que alberga a la exposición Amazonía Casa Común. Entre las piezas de la muestra había réplicas de la imagen de la Madre Tierra de la Amazonía, pero fueron robadas y lanzadas al Tíber. Gabriel es testigo presencial de lo ocurrido. Estábamos reunidos, ¿no? Estábamos reunidos y entraron 3 personas. Iban vestidos como con ropas de obras. Tenían cámaras al frente, tomaron las imágenes que simbolizan a la Madre Tierra de la Amazonia. Las imágenes fueron sustraídas de esta capilla dedicada a los mártires latinoamericanos. Luego las arrojaron al río desde el puente Sant'Angelo. Se trata de un gesto que no agrega, que no es acorde con el propósito de la Casa Común. Desde el inicio de este sínodo, esta figura de una mujer embarazada despertó un gran debate. Para muchos indígenas representa a la Madre Tierra de la Amazonía, que está gestando los frutos de este sínodo en favor de las minorías de los países amazónicos. Para otros, era una representación de la Madre de Jesús con rostro amazónico. Quizás ambas versiones sean demasiado ofensivas para estos violentos. Bien, y sobre esta lamentable situación, el padre Francisco Verar se encuentra con nosotros aquí en el estudio para darnos este enfoque pastoral. Muy buenas noches, amigos fetevidentes. Entre los episodios curiosos que se han dado en torno al sínodo que está por concluir en la Santa Sede sobre la Amazonía, alguien, un laico,
entró a la iglesia de la Transpostina, que está contigua al Tíber, río Tíber, que la llevan los padres carmelitas, y tomaron estas imágenes de la cultura indígena que la habían utilizado como símbolo de inicio del sínodo en una canoa, incluso en la misa inaugural, en el rito donde estuvo presente el Papa el 4 de octubre en los Jardines del Vaticano. Y alguien tomó estas imágenes, las filmó mientras las tomaba y las arrojó al Tíber. En las redes sociales se ha hablado de que finalmente alguien tuvo la fuerza, el ímpetu de acabar con esta idolatría, con este neopaganismo. Y por otro lado, también hubo una rueda de prensa donde alguien de la Santa Sede habló de que esto había sido una bravuconada y que estuvo mal, que es un acto de violencia. Algún periodista como Andrea Tornielli, vaticanista, también escribió hoy en contra de este acto. ¿Qué decir al respecto? Yo personalmente, mi opinión, yo pienso que estuvo mal tomar estas imágenes que para algunos representa algo, porque nadie en el sínodo, a fin de cuentas, ha dicho qué representaban estas imágenes. Si era de Pachamama o si era simplemente una representación de una cultura indígena o era símbolo, pero sí se prestaba a confusión y se presta a confusión. Y más que algunos obispos estaban cargando esta canoa con ocasión de la apertura del sínodo. Yo pienso que es una falta de respeto a una cultura indígena tomar estas imágenes, sacarlas de la iglesia y tirarlas al Tíber, y más cuando están siendo símbolo de una cultura de la Amazonía y también incluso del sínodo. Pero por otro lado, también estuvo mal de parte de la Orden del Monte Carmelo, de la Transportina, de la iglesia que está bajo la custodia de los padres carmelitas, en un sitio donde se adora a Jesús sacramentado de la Virgen María, dejar estas imágenes allí que se presta a confusión y crea la idolatría. Entonces no sabemos si estas imágenes eran propiamente imágenes de un culto pagano de idolatría o simplemente un signo de una cultura indígena. El asunto es que se presta a confusión si la dejamos en una iglesia católica. Para mí ahí estuvo el error, dejar estas imágenes en la iglesia y que en la iglesia, en lugar de adorar al Santísimo, en lugar de hacer el Vía Crucis, se estuviera haciendo un rito pagano o indígena que no tiene que ver con el cristianismo. Y claro, algunos cansados, indignados, pensando en que es idolatría, tomaron la imagen y las tiraron al río Tíber. Yo pienso que ambas acciones están mal. Yo pienso que hay que pensar un poco en la mente de los demás. ¿Qué pasa con la cultura del encuentro? ¿Qué pasa con el diálogo? ¿Qué pasa con la tolerancia? No podemos esperar que todo el mundo piense como cada quien piensa, y uno tiene que respetar la creencia de otro. Entonces, si hay en la iglesia sectores muy sensibles a estos signos, hombre, no vamos a poner estas imágenes allí porque la gente va a adorar el Santísimo y se encuentra con estas imágenes indígenas que nadie entiende qué son. Entonces también fue un error. Y también muchos católicos no entendían como una procesión sinodal, en vez de llevar un crucifijo, están llevando una canoa con estas imágenes indígenas. El símbolo por excelencia nuestro, ya sea en la India, ya sea en la Amazonía, ya sea en Australia, ya sea en Europa, es siempre Cristo crucificado. Siempre. Y todas las liturgias, tanto las orientales como las latinas, en la procesión se lleva el crucifijo, y eso viene de la antigüedad. Entonces, para evitar estos actos, ¿verdad?, mejor no provocar. Y
ponerse a pensar un poco en las consecuencias de algunos signos que la gente no entiende. Quiera Dios que esto no trascienda. Porque ¿qué pasa si los indígenas ahora reclaman y decir, ¿dónde están nuestros signos y los queremos? Y agarran una imagen de la Virgen María de la Transpontina y la tiran al Tíber. Nos sentiríamos nosotros ofendidos. Pero el error estuvo, creo yo, de dejar esas imágenes en una iglesia cristiana, católica, donde no se veneran esas imágenes. Esperemos también qué es lo que va a ocurrir al final del sínodo, si el Papa aceptará o no la ordenación de mujeres diaconisas, si se aceptará un rito propio para la amazonía de la liturgia y si se van a ordenar hombres casados sacerdotes, que al igual que las imágenes estas, queridos hermanos, la Iglesia es universal y hay que ponerse a pensar que hemos caminado 20 siglos y hay doctrina y hay pensamientos diversos y hay que tener cuidado. Esperemos, queridos amigos, y seguimos con más. Adelante. Bien, y vamos a cambiar de asunto porque el Sindicato de Industriales ve como nuevo reto mantener la sostenibilidad en la producción nacional para ser reconocida en el extranjero. En la toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Sindicato de Industriales, el presidente de este gremio, Aldo Mangravita, expresó que se necesita defender a los productores e impulsar el acceso del producto panameño a los mercados internacionales. Bueno, los retos son los mismos que venimos enfrentando de hace años. Son retos que tienen que ver primero con el costo de la energía eléctrica, con los trámites burocráticos que tenemos, con las medidas ambientales que se están presentando ahora con esta nueva asamblea. Tenemos retos muy importantes que tienen que ver con la mano de obra calificada. Son retos que vamos a llevar de la mano con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Trabajo, para ver cómo los podemos resolver y así enfocarnos a un desarrollo nacional como tiene que ser. En su discurso mencionaba el aporte que realizaba el Sindicato Industrial a la economía panameña. ¿Continuará con esta aporte? Como siempre, lo que sí necesitamos es el apoyo del gobierno para que este aporte crezca. Mientras tanto, el ministro de Comercio manifestó que es importante la producción panameña y ser punto estratégico del comercio nacional e internacional. La consecución de este objetivo no será posible sin una industria robusta, diversa y moderna. A poco más de 100 días de gestión sentimos la satisfacción de que estamos dando pasos contundentes, asertivos y sólidos. Sobre todo, siempre escuchando a nuestros socios y aliados del sector privado. Sin duda, varios de los que aquí se encuentran esta mañana recordarán que en los primeros días al frente del Ministerio de Comercio me reuní con muchos de ustedes, con el CONEP, la Cámara de Comercio, APEX y por supuesto el Sindicato de Industriales de Panamá. Por su parte, la viceministra del Sindicato de Industriales, Lorena Enrique, confirmó que se hará todo lo posible para mantener la sostenibilidad ambiental en este gremio industrial. En el Sindicato Industriales estamos trabajando muy fuertemente en varios proyectos en el año, como tenemos el simposio de ambiente y el simposio de energía. Son dos actividades que se hacen al año para fomentar y dar información a las industrias en cómo moverse hacia el futuro. En ese sentido, en el marco del simposio de sostenibilidad, que fue a inicios de este mes de octubre, se creó en conjunto con el Ministerio de Ambiente y el Consejo Nacional de la Empresa Privada el Centro de Economía Circular, que lo que busca es enfocar, cerrar el ciclo de todo el tema de manejo de residuos a nivel nacional. Creemos en el trabajo coordinado entre sector gubernamental y el privado con miras a lograr el crecimiento del sector productivo nacional, expresó Aldo Mangravita con cámara de Oriel Arcia, Milady Madrid, FTV Diario. Gracias, Milady. La Dirección Nacional de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario mantiene retenido varios contenedores procedentes de Sudáfrica con maquinarias usadas.
Ahora mismo existen una serie de enfermedades transfronterizas que ponen en peligro la salud animal y vegetal en nuestros países. Hay organismos internacionales como la OIE que regula las enfermedades de los animales, salud animal, y hay la Organización de la Salud Vegetal. Ahora mismo tenemos dos brotes grandes a nivel mundial de enfermedades que son extremadamente dañinas para el patrimonio fito y zoosanitario del país. Una es el Fusarium oxyporum RT4, que es un hongo que ataca las raíces de las plantaciones de banano y plátano y que es una enfermedad fulminante debido a que el hongo destruye toda la comunicación venosa de las plantas. El ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, se refirió a su trabajo desarrollado durante los primeros 100 días de gestión, en el cual confirmó que su principal reto son los tratados de libre comercio. En 100 días creamos la Oficina de Inteligencia Comercial precisamente para sacar provecho de los tratados de libre comercio, de ayudar a nuestros industriales y a nuestros productores para encontrar los mercados más importantes y darles también el respaldo y la información necesaria. ¿Quiénes son la competencia? ¿Cuáles son los precios que se manejan? ¿Y cuáles son los requisitos? De manera que nosotros estamos marcando un antes y un después en la historia de las exportaciones de Panamá. El Ministerio de Salud hace un llamado a los padres de los menores de 4 años para que vacunen a sus hijos de la poliomielitis. La polio afecta principalmente a niños menores de 5 años y de 1 de cada 200 infecciones conduce a una parálisis irreversible. Nosotros hemos hecho muchas cosas, nos estamos haciendo. Históricamente, el último caso de polio en Panamá se dio en 1972. Nosotros vamos llegando a 50 años sin polio. Sin embargo, nosotros no podemos dejar la guardia y todos los países de África han tenido algunos polios de virus salvaje y otros han tenido polio asociado derivado de la vacuna. En ese sentido, nosotros hemos hecho grandes pasos. ¿Y quiénes han tenido polio derivado de la vacuna? Algunos países que continúan con el polio oral. En ese sentido, Panamá tiene la vacuna hexavalente, que son 6 vacunas en una y tenemos la polio inactivada incluida dentro de esa vacuna. Amigos de FTV y Radio Hogar, con esta información vamos a hacer nuestro segundo alto al volver el profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis para esta noche. Recuerde que puede unirse a nuestra conversación utilizando nuestras cuentas en redes sociales @FTVdiario05. Una pausa, ya regresamos. De regreso, amigos televidentes. Subió a 15 las víctimas fatales en Chile. Fíjese, producto de una decisión, como decíamos ayer, de aumentar la tarifa del metro. Una sola decisión. Y muchos dijimos, oye, pero ¿qué pasó en Chile? Si Chile tiene una fama de ser una sociedad muy civilizada, muy democrática, muy cívica. Bueno, ya comienzan a salir los reportes de qué es lo que hay por debajo de la nata. Así como cuando uno hace la sopa o la crema, lo que fuera, que queda una nata arriba. Bueno, que ha comenzado a salir lo que hay abajo. Un descontento social que se ha convertido en una especie de olla de presión y que estalló por el aumento de la tarifa del metro. Bueno, yo no puedo vaticinar que en Panamá va a pasar lo mismo, no. Pero sí, como dije en el bloque anterior, estoy percibiendo que aumenta cada día más el desánimo, el desencanto, el rechazo, el desacuerdo a el ejercicio que se está haciendo en la Asamblea para reformar la Constitución. Y lo que vimos hoy en la Asamblea pudiera ser un adelanto de lo que se va a ver si los diputados insisten en avanzar en esta discusión y sobre todo con los temas que ellos le están metiendo como un embutido a la reforma. Porque ya es un hecho conocido que han desconocido los diputados lo que el Ejecutivo les envió, que era el documento de la concertación.
lo han desechado. Y han decidido que ellos van a hacer lo que ellos les da la gana. Bueno, sí, la Constitución los faculta para eso, pero la población no los faculta para eso. ¿Qué le parece? Es evidente que los diputados no se prepararon para esta discusión. Muchos ni entienden lo que están haciendo, ni entienden el debate en el cual están, porque no hubo ninguna instancia, ni adentro de la Asamblea, ni fuera de la Asamblea, que fuera y dijera, ve, paren un día, que le vamos a explicar lo que significa reformas constitucionales, lo que significa la aplicación de la cláusula de reforma de la Constitución. Nadie se lo explicó y ahora cada uno anda por la libre. Y hay un grupo de los que más gritan que son los que tienen el control del debate. Pero mientras esos que más gritan tienen el control del debate, la población comienza a gritarles ahora, no queremos eso. Y puede que avance, y puede que después de enero vayan a la siguiente vuelta y lo apruebe, y va a llegar el referéndum, y a mí me huele que esto va a ser un no escandalosamente alto. A mí me parece que tiene que privar la sensatez. ¿Y qué me dice por lo menos a mí la sensatez? Paren este debate, rechacen las votaciones que tengan que rechazar y comencemos de cero nuevamente. Ya este tiempo lo perdieron. Y lo perdieron porque en este momento los diputados, así como no se prepararon, no tienen la idoneidad política. La legal la tienen. Política no la tienen para representar a la población en los cambios constitucionales que la población aspira. Y es que hay muchas aspiraciones, cierto, pero creo que habían unas mínimas indispensables. Disminuirle poder al Ejecutivo, poner orden en el judicial y reordenar el legislativo. ¿Otros temas son importantes? Sí, pero estos eran los fundamentales. Pero ellos se consideraron que se las saben de todas, y ahí están ahora las consecuencias. Reitero, la sensatez indica que mejor es paren este debate, no lo pueden retirar, sino habrá que rechazarlo y limpiar la mesa. Y esperar a que termine el periodo ordinario de sesiones y esperar a enero a ver si se crea el ambiente, si se crea el consenso para producir cambios constitucionales. Pero ya en mi opinión, está muerto. No sé si lo pueden revivir, pero hasta el momento yo lo veo ya muerto. Continuamos con más información y la parte final de nuestro informativo. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta emisión estelar de FETV Diario. Le agradecemos a todos por su fiel sintonía. Así es, que tenga usted excelente noche. Feliz descanso.